aproximadamente 30 años 70 homicidas juveniles. Yo los pude recolectar, 83 homicidas juveniles, pues en un periodo relativamente corto. La siguiente. Existe una teoría, obviamente la teoría ecológica de explicación de la violencia, que seguramente muchos de ustedes la conocen, pero a mí me interesa sobre todo una teoría de un psicólogo inglés que se llama Robert Agnew, que se llama la teoría general de la presión, y es una teoría que explica en cierta forma por qué una persona se puede convertir en homicida. La siguiente. Dentro de esta teoría es muy importante que ustedes miren cómo se define. Existen varias medidas y tipos principales de presión. La presión intrafamiliar es una cosa bastante importante. Enlaces entre la presión y el crimen. Deberían también establecerse algunas estrategias para defenderse de la presión. Esta presión, cuando no es bien manejada al interior de la familia o al interior de la escuela, necesariamente en el futuro pueden conducir a un resultado como el que les menciono, de una actividad de tipo criminal. Esto funciona más o menos como una olla a presión, y por eso se llama así, en el sentido de que la persona va acumulando una serie de factores, es decir, una serie de ingredientes, y dentro de esos ingredientes, para convertirse en homicida juvenil, está el maltrato físico severo y la violencia intrafamiliar severa. La siguiente. Aquí simplemente para recalcar cómo el abuso físico y sexual, aparte de otras variables, toma también mucha importancia en este campo. Siguiente. Entre los predictores del estudio de Cambridge, que era el que les mencionaba del doctor Farrington en Inglaterra, él plantea que entre los 8 y 10 años la conducta infantil antisocial, o sea, un niño que se puede determinar como antisocial, es un niño que es problemático, deshonesto, agresivo, oposicional. El déficit de atención con hiperactividad, incluyendo los niños que son osados, o sea, niños que hacen cosas ya por fuera de lo que habitualmente se considera la niñez, la inteligencia baja y el bajo desempeño escolar, la criminalidad familiar. Se ha visto una relación muy importante cuando los padres han estado detenidos en la cárcel o son padres que han estado presos. Este también es un factor de riesgo para que estos niños se conviertan en criminales en el futuro. Otros factores muy importantes que se empiezan a reconocer en la actualidad desde el punto de vista biológico es que muchos de las personas que cometen homicidios tienen la frecuencia cardíaca baja. Empieza a salir una serie de estudios en este campo. En el estudio que nosotros hicimos, evidentemente la frecuencia cardíaca baja fue un factor de riesgo para ser homicida juvenil. Igualmente los tatuajes, que desafortunadamente son muy promulgados en nuestra sociedad desde el punto de vista cultural, los medios de comunicación hacen mucha apología al tatuaje, muchísima gente se tatúa, sin embargo este es un factor de riesgo para convertirse en homicida juvenil si lo enfocamos desde el punto de vista de factor de riesgo para este estudio. La siguiente. Aquí podemos resumir algunos de los factores que se han encontrado y simplemente para recalcar que dentro de esa gran cantidad de factores existe el maltrato infantil, igualmente la negligencia, pero nos referimos a un maltrato infantil, no el maltrato que se podría considerar leve o moderado, sino al maltrato infantil de tipo severo, en donde se incluye también el tipo de negligencia. La negligencia se ve en los casos en que, por ejemplo, los padres crían a sus hijos en la calle. Y una cosa muy interesante de entrevistar homicidas juveniles y que le respondían a uno casi al unísono, era que para ellos era más seguro estar en la calle que estar dentro de sus casas. Y precisamente permanecían la mayor parte del tiempo en la calle, porque en la casa precisamente es donde más castigos físicos, donde más negligencia, donde más abuso de tipo sexual podía ocurrir, entonces preferían estar en la calle. La siguiente. ¿Podemos la siguiente, por favor? En Colombia existen dos estudios que vale la pena que lo revisen. Un estudio hecho por Brook, donde relaciona el consumo de sustancia psicoactiva, la tolerancia a los problemas de conducta y la exposición a la violencia en la televisión como un problema que ayuda a que aumente los niveles de violencia en nuestro país. Y otro estudio realizado por el doctor Montoya de la Universidad de California, que es un colombiano que trabaja allá, donde estableció que algunos antecedentes delictivos, la baja escolaridad, la impulsividad, la irritabilidad, la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil, igualmente son factores que se correlacionan con violencia juvenil en jóvenes estudiados en nuestro país. La siguiente. Hay que diferenciar lo que es la violencia juvenil del homicidio juvenil. El homicidio es solamente una partecita, obviamente la parte más grave del problema de la violencia juvenil, pero violencia juvenil pues es un concepto muchísimo más amplio.
El estudio, lo que nosotros quisimos hacer en este estudio fue comparar dos grupos, un grupo de jóvenes, la siguiente, un grupo de jóvenes que estaban detenidos en la que se podrían llamar cárceles del menor en Bogotá, que eran provenientes de todas las ciudades de Colombia y que estaban ya condenados por homicidio juvenil, o sea, todos ellos habían ya cometido un homicidio y los jueces de menores se los habían probado, los habían vencido en juicio, y obviamente pues ellos nos contaban a nosotros qué tipo de homicidios habían cometido. Me acuerdo por ejemplo de un muchacho que trabajaba como criminal a sueldo o homicida a sueldo y tranquilamente nos contaba de 130 homicidios en su haber y mataba a cualquier persona por 50.000 pesos. Lo que más había cobrado en su carrera delictiva, tenía 17 años, era 1.000.000 de pesos y ese era pues su trabajo habitual. Entonces nosotros comparamos un grupo de homicidas juveniles, lo comparamos con un grupo de jóvenes de un colegio de Bogotá. ¿Podemos ver la siguiente? La siguiente. Comparamos con un grupo de jóvenes de un colegio distrital de Bogotá y los pareamos. Parear, ¿qué significa? Por cada joven homicida se escogió